para restringir el acceso al asilo en la frontera con México y sustituye este título 42, una regla de la administración de Trump que permitía la devolución de migrantes amparándose en la expansión del coronavirus. A partir de ahora, la principal vía legal para solicitar asilo en los Estados Unidos será a través de la aplicación móvil CBP One, que permite a los migrantes concertar citas con las autoridades para exponer sus casos. Estados Unidos ofrecerá unas 1.000 citas diarias para solicitar asilo a través de este procedimiento, una cifra que, según contaron los funcionarios públicos, podrá incrementarse dependiendo de la capacidad de los trabajadores del servicio de migración. Quienes no se acojan a este procedimiento y decidan cruzar la frontera de manera irregular serán declarados no aptos para pedir asilo en los Estados Unidos, a menos que demuestren encontrarse en una barrera tecnológica o que el lenguaje que les impida acceder a esta aplicación no sea posible completar esta vía. Las personas que sean calificadas como no aptas para solicitar asilo podrán ser deportadas. Se les prohibirá la entrada a ese país durante 5 años y podrán enfrentarse a cargos penales si intentan ingresar nuevamente. Bien, vamos a avanzar hacia nuestra primera entrevista para analizar este tema de suma importancia. Se encuentra ya con nosotros, conectado en vivo y en directo, William Murillo, quien es vocero oficial de la organización 1-800 Migrantes, para darnos su apreciación de lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Estimado William, gracias por estar con la audiencia de América Latina. Te saluda César García. César, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Una nueva crisis, esta podría ser histórica por la cantidad de migrantes que vemos que ya se están agolpando en las zonas fronterizas. Esto mientras los Estados Unidos trata de ultimar detalles y estrategias para frenarlos. ¿Cómo será el día de mañana luego de que se conozca la culminación de esta medida, el título 42? Bueno, yo creo que va a haber mucho caos, mucha desinformación. Lamentablemente hay muchos personajes que están involucrados en el proceso del ingreso de migrantes de forma irregular hacia los Estados Unidos, y por supuesto siempre estarán los coyoteros, los polleros, como se los conoce, dispuestos a hacer un negocio redondo, ¿no? Entonces, lo que tenemos realmente es una situación administrativa bastante compleja, porque el fin del título 42 no significa que van a abrir las fronteras de par en par. Nunca ha estado abiertas. Y sobre todo que el fin del título 42 significa que va a implementarse el título 8, que significa que si tú no tienes las razones de fuerza para poder solicitar asilo, también vas a ser inmediatamente expulsado de ese país. Ahora, la diferencia es que el título 42 le permitía a las autoridades, bajo esta legislación, expulsar a los migrantes que estaban tratando de ingresar de forma irregular. Era prácticamente una situación bastante compleja, porque había muchas personas que querían o calificaban para solicitar asilo y ni siquiera les daban la oportunidad para poder solicitar ese derecho que internacionalmente está disponible para muchísimos migrantes. Coméntanos un poco cuál es la situación alrededor de los ecuatorianos, que vienen siendo una de las agrupaciones desde Sudamérica que en mayor número están llegando a los Estados Unidos durante esta temporada. ¿Se han comunicado con ustedes a consultar al respecto de las novedades tras la culminación del título 42? Sí, por supuesto, pero mira, en un punto quizás discordante, mientras la mayoría de otros países está en aumento, la migración de los ecuatorianos está en declive. Pero eso no ha parado, simplemente están esperando, a la expectativa quizás, de ver qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Los migrantes ecuatorianos son uno de los que más pagan para llegar hacia los Estados Unidos comparado con otros países. Entonces nosotros vamos a ver quizás un decaer
por un par de semanas, por un par de meses, el número de migrantes hasta que se pueda de alguna forma iniciar otra vez este proceso. Ojo, el paro humanitario que se está brindando en algunos casos para poder utilizar el ingreso a los Estados Unidos no contempla a Ecuador, no contempla a Perú, no contempla a otras nacionalidades que sí están incluidas para poder iniciar el paro humanitario. Lo que vamos a ver es también un gran número de personas que van a tratar de hacer el proceso de la solicitud de asilo por medio del CBP One, la aplicación. Pero créame, César, que con la experiencia que tenemos, han puesto visas, han puesto muros fronterizos, han puesto muros militares y la gente no para. Para mí, yo creo que esto va a ser algo temporal, quizás funcione un par de meses y luego cuando la gente se canse de ver de que este es un trámite administrativo más, simplemente la gente le va a tomar como una opción y si no sale, pues igual van a irse hasta las fronteras y tratar de cruzar. Explícanos Ojo. sobre esta aplicación. ¿Ha habido una campaña de difusión en los Estados Unidos para que los migrantes sepan cómo se deben descargar, qué es lo que tienen que llenar ahí en esa aplicación? La aplicación generalmente está disponible. Han habido muchísimas quejas por los usuarios en las fronteras, especialmente de los usuarios de Venezuela, de Haití, que son los primeros que han estado utilizando esta aplicación y los que más se quejan de estas circunstancias. Una, porque no hay el número suficiente de citas disponibles y luego está el número o las distancias que tienen que viajar. Por ejemplo, personas que están en Matamoros y tienen que irse prácticamente al otro lado de la frontera con México y Estados Unidos, que son miles de kilómetros, porque no les pudieron encontrar una cita en Texas, entonces tienen ahora que viajar hasta California. Vamos a esperar qué es lo que deciden con los centros de procesamiento en Colombia y Guatemala. Todavía no tenemos una descripción clara de lo que va a suceder. Tenemos información a grandes rasgos, pero creemos que quizás ayude de forma temporal, pero a la larga el flujo migratorio que tiene Latinoamérica no se va a solucionar con una aplicación ni con centros de procesamiento en Guatemala o Colombia. El proceso migratorio que vive la región no es un proceso migratorio porque están queriendo irse de paseo. Muchas de estas personas son víctimas de violencia, víctimas de la pobreza. También existen los migrantes económicos, pero existen problemas de fondo que no se están enfrentando. Entonces, mientras subsistan los problemas de fondo, la violencia, la corrupción, la falta de oportunidades, vamos a tener violencia, vamos a tener migración, vamos a tener coyoteros, vamos a tener abusos y lamentablemente yo creo que puede funcionar en cierta medida, pero no creo que es la solución que necesita los Estados Unidos y la región para encontrar una respuesta real a esta crisis humanitaria que tenemos con tantos millones de migrantes en la frontera. Ahora, William, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad norteamericana, en los Estados Unidos? Tú que estás allá y puedes tener un registro de cómo se está comportando la sociedad frente a un ambiente preelectoral en los Estados Unidos, en donde se han radicalizado las medidas en algunos estados. Ejemplo, en Florida, vemos como Ron DeSantis ha comenzado a radicalizar estas medidas y también se ve reflejado en la sociedad. Veíamos historias dramáticas en las cuales varios latinoamericanos ven la necesidad de huir hacia otros estados en donde sean aceptados de mejor forma. Es decir, la xenofobia también comienza a formar parte de la sociedad. Sí, evidentemente. Yo creo que las políticas xenófobas, las políticas antimigrantes, simplemente no tienen una cabida en Estados Unidos actualmente, principalmente porque la gran mayoría de estadounidenses, según las encuestas que se han publicado, están de acuerdo en encontrar una solución a la problemática en general. No es un tema recurrente lo de las fronteras, es un tema político de las fronteras que se utiliza para poder crear miedo en la sociedad y de esa manera poder encontrar un capital político que de otra forma no lo pueden hacer. Entonces,
Por ejemplo, lo que ha pasado con la Florida y la nueva legislación en donde están prácticamente criminalizando a aquellos inclusive que están ayudando o dando trabajo a los migrantes indocumentados. Bueno, ya se siente, ¿no? Grandes sitios de construcción en donde no hay trabajadores de la construcción, restaurantes vacíos porque no hay quien lave los platos, Ujú. hoteles que no pueden funcionar bien porque no hay quien cuide los hoteles, quien lave las sábanas, áreas en donde los migrantes están trabajando. Entonces, claro, por un lado tenemos las políticas públicas retrógradas, xenófobas por parte del gobernador DeSantis, por ejemplo, y por otro está lo que necesita el mercado inmobiliario, por ejemplo, ¿no? La Florida es destruida por un huracán, pero muy bien reciben a los migrantes para la reconstrucción. Igual sucede en Texas, igual sucede en otros estados, en comparación, por ejemplo, con Utah, en donde ellos están buscando la forma de atraer migrantes calificados, de atraer migrantes que puedan aportar al desarrollo de sus estados, porque saben que es necesario para el desenvolvimiento económico de sus economías. Sucede con California. En Nueva York también hubo un condado pequeño que no quiere aceptar a los migrantes en un miedo infundado, porque inclusive es el gobierno de Nueva York quien va a financiar todo esto, pero por políticas, por temas, como tú bien mencionabas, César, por temas electorales, una vez más, el cuco del migrante, el daño del migrante, quieren buscar a un culpable, ¿no? Ujú. Están viendo que los migrantes son los menos protegidos, los más vulnerables, los que menos derechos tienen, entonces vamos a utilizarlos a ellos, a utilizarlos, porque en la práctica los demócratas y los republicanos han pasado 30 años y no dan ningún paso para poder dar siquiera una esperanza de crear o de solucionar el sistema de inmigración que está fallido y que todos lo sabemos, pero que no hay ni siquiera el interés político para encontrar una solución con una reforma migratoria integral, que es lo que necesita Estados Unidos. ¿Tú piensas que los gobiernos, tanto de México como de Estados Unidos, están preparados para lo que puede ocurrir de aquí en adelante? ¿Hay indicadores que nos permitan determinar que la situación en esta oportunidad será distinta a lo que venimos viendo y que esto se puede transformar en una crisis humanitaria de proporciones históricas? ¿Preparados en qué forma, César? Porque nosotros ya estamos viviendo esto desde hace mucho tiempo. ¿Preparados para recibir 500.000 de personas? Los pueblos fronterizos no tienen la capacidad para aguantar en México, Ujú. y en Estados Unidos tampoco tienen los recursos. En los estados, los condados más pequeños, las ciudades fronterizas más pequeñas, muchos de ellos desbordadas por la gran cantidad de personas que no les pueden brindar ni los servicios básicos. Entonces, claro, cuando estamos mirando esa clase de circunstancias en donde se siente una presión, ahí es donde se aprovecha la política local, tanto de Estados Unidos como de México. Ujú. México quejándose porque no les tratan bien a sus ciudadanos, al menos él es el único que se queja, porque de los otros países no hemos escuchado nada, Ujú. y Estados Unidos quejándose de que tienen muchísimos migrantes que están entrando de una forma indocumentada. Nadie quiere asumir el mea culpa. Así es. Nadie quiere asumir parte de la responsabilidad que es crear alternativas para que los ciudadanos de los países de Latinoamérica no emigren. Lo que quieren es una vida digna, no quieren una esclavitud permanente, que es lo que tienen en sus países. Entonces, cuando nosotros escuchamos que México va a recibir decenas de millones de dólares, Guatemala otras decenas, de Honduras, Guatemala, El Salvador, van a recibir cientos de millones de dólares de parte del gobierno de Estados Unidos para supuestamente ayudar a detener la migración, simplemente da una clara muestra de que no saben lo que están haciendo, porque han sido estos mismos gobiernos que han fracasado en sus políticas públicas los que están poniendo en un éxodo obligatorio a sus ciudadanos, y que no puede ser posible de que Estados Unidos les siga regalando dinero a sabiendas de que ellos son parte de los responsables de toda esta debacle migratoria que estamos viviendo.
Muy agradecido, William Murillo, representante de unos 800 migrantes, comentándonos los pormenores de una jornada que será seguida con detenimiento por DNews. A partir del día de mañana estaremos con reportes en vivo y en directo desde la zona fronteriza para brindarles a ustedes los detalles de esta nueva crisis humanitaria derivada de la culminación del título 42. Buenas tardes, gracias, William. Gracias, César.